Soy Luis Novarecio, estos Animales 2020. Señores, buenas noches. Día 78 de la cuarentena obligatoria, día 78 del confinamiento social obligatorio. Ya pasó el anuncio de los 3 funcionarios. Son 3 semanas. El presidente ha viajado. Estamos viendo qué es lo que sucede, porque esta cuarentena que divide al país definitivamente en 2. El resto, y AMBA, el resto del país con mucha movilidad, con mucho éxito de la cuarentena. Aquí en la capital con el temor a que puedan producirse más aumentos de casos. En la provincia exactamente lo mismo. Ya está sentado Felipe Miguel, que es el jefe de gabinete del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Gracias, Felipe, por estar con nosotros. Vamos a tratar de entender qué pasa a partir de mañana, porque ya empieza a haber una flexibilización mañana. Pero la pregunta es, ¿podemos soñar con otras flexibilizaciones? No sé, colegios, escuelas. Javier Calvo, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Todavía no, pero el gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, ya está trabajando con sus equipos de educación y de salud. Felipe Miguel no nos lo va a dejar desmentir, en el protocolo para que las clases vuelvan a la ciudad de Buenos Aires. Bien. Vamos a contar cómo. Tenemos claro que la preocupación es Ciudad de Buenos Aires y provincia. ¿Hay más preocupaciones, Nacho Ortelli? Buenas noches. Sí, efectivamente, Luis, hay una preocupación que tiene que ver con Chaco. Hoy bajó el jefe de gabinete Santiago Cafiero por primera vez desde que se desató la pandemia en un centro clave que hay circulación desde el primer día. Y también tenemos que hablar de la otra pandemia, así bautizada por Gustavo Marangoni, la pandemia económica que empieza lamentablemente a hacer conocer sus efectos. Buenas noches, ¿cómo está, Gustavo? Bien. La pandemia económica se traduce en pandemia laboral. Marzo fue récord de despidos y abril de suspensiones. La pregunta y lo que después vamos a ver es si estas suspensiones de abril ayudarán a contener despidos en abril y en mayo o el fenómeno continúa. Y también de los intendentes, también que siguen quejándose, y la oposición que reaparece. Paulino Rodríguez, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis. Al compás del reclamo de intendentes, montado sobre la geografía y la realidad que describe Gustavo, la Unión Cívica Radical vuelve a escena, marca la cancha. En un ratito te cuento detalles. Hay actividades que son evidentemente las que transmiten la contagiosidad. A nadie se le ocurre el transporte público masivo, a nadie se le ocurren los espectáculos públicos. La justicia en la Argentina, en la justicia federal, ¿puede seguir de cuarentena, puede seguir de feria? ¿Estamos en feria? Mariano Cuño Rivaronas, ¿cómo está? Buenas noches. Estamos en feria decretada por la Corte y tribunales cerrados. Hay tribunales que tienen trincheras en las mesas de entrada, de expedientes. Y golpeas la puerta y no hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Tenés que mandar un mail o una página y a veces te contestan. A veces, Cata. ¿En qué estado, nuestro médico invitado Carlos Cambullón, en qué estado estamos hoy, en ese día 78 de la cuarentena? Carlos, buenas noches. Buenas noches. Hoy 840 casos, 100 casos menos que ayer positivos, 24 muertes, mismo número que ayer. Aquí lo tenemos, ¿eh? Sí. 24 fallecidos, 632 en total en el país, 840 como mencionabas, 21.037 infectados en total y el día 78 de cuarentena. Exactamente, ¿no? Con 5.400 testeos. La pregunta es si hacer 5.400 testeos es una decisión epidemiológica o es una decisión estratégica. Todavía no encuentro respuesta, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Felipe, mañana empiezan las salidas recreacionales de los chicos que van a poder salir tanto el sábado, tanto el domingo. Estoy diciendo bien, ¿qué es lo que va a hacerse a partir de mañana? Sí, a partir de mañana lo que rige es la ampliación que en las salidas para los menores, que ya teníamos instaladas, pero hacíamos un día dependiendo del último número del DNI. Quienes tenían DNI par salían el día del fin de semana, que era par, y quienes tenían DNI impar, el último número, salían el día del fin de semana, que era impar. A partir de ahora pueden salir los 2 días, 1 hora se mantiene, y acompañados, por supuesto, los menores de un mayor o alguien que los cuida. Algunos intendentes de la provincia de Buenos Aires decían, hay una suerte de rebelión de los comerciantes, que dicen, vamos a abrir porque no bancamos más. ¿Cómo definirías los comerciantes de la capital federal? Nosotros vemos en general, tanto en los comerciantes, pero en general, todos los vecinos de la ciudad han tenido una actitud y una responsabilidad en el cumplimiento de todas las medidas de prevención y, por supuesto, a quienes les toca también de abrir sus locales, a mi modo de ver, ejemplar. Por supuesto que siempre hay excepciones, siempre va a haber una excepción. Se han tenido que clausurar algún local que abrió en infracción, pero realmente en una ciudad de 3 millones de habitantes, Claro. Más de 200.000 pymes y comercios que están funcionando, la verdad es que realmente ha sido un comportamiento ejemplar. Y eso, Luis, déjame decirte una cosa, esa es la clave Claro, para seguir. por la cual podemos hoy estar sumando algunas actividades
al aislamiento social preventivo y Y me obligatorio. parece que es central, porque no se puede esperar que haya un representante del Estado, un policía, no sé, un guardia urbana que esté controlando, porque no da. De hecho, mañana, y me vas corrigiendo si me equivoco, se abren algunos comercios, no en las zonas de densidad poblacional, de indumentaria y de zapatos. Indumentarias, vos vas a poder ir a comprarte una campera, un suéter, no te lo probás, te volvés a tu casa, no te funciona y lo traes y queda en cuarentenado ese objeto, digamos, ese producto. Sí, una pequeña precisión, Luis, es a partir del lunes. Es correcto. El resto de las medidas, salvo la de los menores para salir los fines de semana, son a partir del día lunes. Si es correcto, estamos ampliando la actividad de locales comerciales a los rubros de indumentaria y calzado. Y efectivamente, está limitado, está prohibido el uso de los probadores, por lo tanto las personas van a estar eligiendo y bueno, van a llevarse a su casa para poder probar. Si no funciona, pueden devolverlo. En el caso de que lo devuelvan, dado que ya hubo un contacto físico, va a haber entonces un periodo de cuarentena también para la indumentaria o para el calzado. Y el otro requisito importante es que al entrar a cualquiera de estos locales, tiene que haber obligatoriamente alcohol en gel disponible para que todas las personas que entren cumplan con esa... Luis, perdón, Sí. pero está bueno que Felipe Miguel lo aclare, lo dijo recién, pero me parece que hay que ser taxativos con que, salvo el tema de los chicos, todo el resto de las medidas nuevas Lunes. en la ciudad de Buenos Aires son el lunes. Es bueno. ¿Por qué? Hasta error mío, ¿eh? Porque, no, pero más allá de eso, hay en las redes, Sí. hay en los grupos de WhatsApp una, no te digo una multitud, pero una efervescencia con el tema de volver a hacer ejercicio por las noches de 20 a Claro. 8. Pero eso es a partir del lunes, no este fin Claro, de semana. déjenme sumar para que, porque digo, no es que no hay un afán centralista, unitario, de no considerar el país. No, ahora vamos a contarte qué pasa en el país. Ayer lo decía Paulino, pero la ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel, y la provincia de Buenos Aires son los sitios más complejos. Está con nosotros a través de videollamada la doctora Rosa Boloña, que es jefa de epidemiología del Garrahan, y aparte una de las personas que integra el comité que asesora al gobernador Kicillof. Gracias por estar con nosotros, doctora. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, estamos viendo qué se puede, qué de a poquito se permite en la provincia con algunas más restricciones. Es un prueba-error, ¿no? O sea, es una cosa casi de orfebre, de relojero lo que se está haciendo. Mire, la situación en este momento nosotros consideramos que es realmente delicada, muy crítica. Están en aumento, en realidad, los casos. Así que en este momento el objetivo que tenemos inmediato es que los casos realmente empiecen a disminuir. Porque de esta manera vamos a poder realmente, de alguna manera, proteger todo lo que se ha obtenido hasta ahora. Entonces, se están realmente buscando, o sea, usted decía, bueno, es un mecanismo de relojería. Sí, se están utilizando una cantidad de análisis como para tener bien en forma oportuna cómo es la evolución de los casos. Claro, ahí hay un parámetro que es interesante. El número de casos es evidente que es importante, que es el número de camas ocupadas. Felipe, ¿lo tenés presente aproximadamente en la ciudad de Buenos Aires? ¿Cuántas camas de terapias están ocupadas y cuántas camas generales? Sí, en la ciudad de Buenos Aires, de las camas de terapia intensiva que nosotros tenemos destinadas exclusivamente a coronavirus, que son 303 camas en este momento, y estamos buscando ampliar todavía un poco más. Tenemos alrededor de 100 camas que están ocupadas, de las cuales el 84% están usando respiradores. Es decir, no todas las camas de terapia intensiva están con pacientes que necesitan del uso de respirador. Aproximadamente un tercio. Un de las tercio. camas. O sea que es aceptable. ¿Qué va a pasar en la provincia, Nacho? Porque digo, ayer hubo la novedad que Axel Kicillof fue más flexible de lo que se esperaba. Sí, exactamente. Hizo un discurso duro, parecía que no iba a abrir nada y termina abriendo varias cosas, sobre todo en lo que tiene que ver con el interior, pero en la fase de AMBA también. Mira, nosotros preparamos, porque parece, digamos, que no hubiera abierto nada o parece que se cerró todo. Fíjate que... Tenés habilitaciones en 5 fases de acuerdo a la situación epidemiológica de cada distrito. En los Nacho. 40 municipios que componen el AMBA, Luis,
se mantiene como está de fase, pero eso no quiere decir que no abra. ¿Qué abre? Abre industria, que es lo que más le importa a Kicillof, porque es lo que le da trabajo a la gente en la provincia de Buenos Aires. La provincia vive de las industrias y las actividades comerciales y de servicios barriales, minoristas, no mayoristas. Claro. Minoristas, no mayoristas. Esto es el AMBA. Esto es el AMBA. Doctora Boloña, estamos viendo industrias Sí. que tienen un protocolo muy fuerte, sobre todo de cómo llegan los trabajadores a las industrias, y los comercios de proximidad, los comercios De cercanía. de cercanía, exactamente, así se dice. Esto es, en esta fase es admisible. Usted ve que estamos en condiciones de cumplirlo. Sí, justamente. Hay protocolos muy estrictos para las industrias. Y luego lo que es de comercios de cercanía, justamente la venta se hace afuera del negocio, del local, y con higiene de manos. Como se mencionó antes, no se pueden probar las prendas, y con el cuidado entonces de la antisepsia. Claro. Y también, de alguna manera, la cuarentena si la prenda se devuelve. Total. Pero sería solo en esta circunstancia de lo que son los comercios barriales. Esa sería en los lugares en el conurbano. Sí, Está Javi. mucho más abierto en el interior, obviamente. Obviamente. Sí, Javier. Doctora, el gobernador ayer, en la conferencia de prensa, planteó que estaba un poquito como cansado que se le reclamaran más testeos en la provincia de Buenos Aires y explicó un poco el argumento técnico por el cual lo que estaban testeando era suficiente. ¿Usted coincide con esa mirada? Sí. Ustedes saben, porque se ha mencionado bastante frecuentemente, que hay un porcentaje esperado, que es el que se toma como para saber realmente si se está testeando en forma adecuada. Y este porcentaje es de 10% o menos. Entonces uno dice, bueno, si el porcentaje de positivos cuando se evalúan los pacientes sospechosos está en alrededor del 10%, eso quiere decir que el número de testeos es adecuado. A modo de ejemplo, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, en este momento, la tasa de positividad es de 35%. Eso quiere decir que está muy por encima del índice de 10%, Claro. que es el considerado adecuado como para tener la detección del número correspondiente de casos. Una muestra que Entonces, represente, claro, sí. En realidad lo que tenemos es que en la provincia de Buenos Aires se están haciendo los testeos en forma adecuada, se está haciendo aparte también al mismo tiempo una búsqueda activa de casos, y en realidad fíjense que en la ciudad de Buenos Aires se va a incrementar el testeo porque es claro que la tasa de testeos no es la suficiente. Claro. A ver, quiero seguir hablando con Nacho de esto que fue el anuncio y qué pasa con la nueva etapa en la provincia de Buenos Aires, y lo vamos a también cotejar con la ciudad de Buenos Aires. Sí, Esto Nacho. tiene que ver, Luis, con el enojo de los intendentes que hablaba Paulino. Lo que quiere hacer Kicillof es, bueno, automáticamente cuando vos tenés más de 21 días de duplicación, podés pasar de fase. No tenés que pedir autorización a la provincia de Buenos Aires ni a Jefatura de Gabinete de Nación para poder hacer aperturas vos siendo intendente. Sería como un criterio objetivo para decir, a ver, ¿cuándo me toca pasar de fase? Días sin casos. 21 días sin casos. Lo cual dicen los intendentes es un Sí. real y notorio disparate comparar una ciudad de 700.000 habitantes con una de 10.000, o tener un caso importado de alguien, circunscripto, acotado, aislado, y que eso te impida desarrollar actividad. En Mar del Plata dicen, tenemos 40 kilómetros de costa, 1.400 metros cuadrados, no podemos hacer actividad recreativa al aire libre, y Buenos Aires, que tiene la mitad de los casos detectados en todo el país, Sale sábado y domingo. el lunes ya empieza la actividad física. A ver, ¿qué son estas actividades que se exceptúan, Nacho, que tienen que ver con lo que sí se puede hacer? Lo que sí se puede hacer, industrias, actividades comerciales,
solo minoristas, no mayoristas, construcción privada, servicio doméstico y de mantenimiento hogareño. ¿Servicio doméstico? Sí. Fase 4, ¿eh? No conurbano. O sea, Fase 4. no, esto fuera de los lugares de concentración. Exactamente, fase 4. Hoy en AMBA no hay nadie en fase 4. Nadie. Ningún municipio. ¿Servicio doméstico se estudia la posibilidad de que pueda volver a trabajar en la capital federal, Felipe? Estudiamos todas las actividades, Luis, permanentemente, las tenemos categorizadas para diferentes etapas y, por supuesto, vamos estudiando no solo las actividades, sino cuáles debieran ser los protocolos que debieran tener para el momento en el que vayan a ser... Pero no está por ahora, por ejemplo, servicio en este momento, doméstico. servicio doméstico no está habilitado. No. Seguimos, Nacho, con... Servicio de alojamiento para trabajadores esenciales, son los hoteles del interior, tienen que ir trabajadores esenciales, tienen que poder alojarse, no estaba esto anteriormente. Servicio de estética personal, con las mismas recomendaciones que los comercios. Creo que es peluquería, la servicio de estética, peluquería, pedicuría... Pilates. Todo, sí. Claro, eso puede. Esto tampoco, acá en la capital no aparece próximo, peluquería, el bendito tema peluquerías, pedicurías y tratamientos, qué sé yo, de masajes, de reducción. No. En este momento no están habilitados tampoco. Esto es muy 21 dinámico. días sin casos, es muy Luis. dinámico. Claro. Es difícil, ¿no? Sí. Es día a Luis, día. ¿y abogados cómo estamos? También lo estamos evaluando. Acuérdense los No abogados. solo los abogados, en general las profesiones independientes, los abogados, los contadores, los arquitectos, y por supuesto también van a tener un protocolo diferente. En contacto, podemos Exactamente. empezar. Se puede y se está estudiando para una próxima etapa. No están las fechas definidas. Claro. Pero... Acá, ¿por qué la diferencia entre capital y lo que está contando Nacho? Me parece que acá se explica, ¿no? Son municipios que están fuera del AMBA, del ámbito que comprende la ciudad y parte de la provincia, y que no cuentan con casos, Exacto. con los últimos Esto es 21 días. la nueva absoluta normalidad. Anteriormente teníamos algunas actividades que iban a estar habilitadas para los de fase 4. Fase 5 volvés casi a la normalidad. Pero que sigo circulando con barbijo. Con barbijo, con tapaboca, en los distanciamiento social. distanciamiento, en los accesos a los municipios Claro. con controles que te toman los datos. Claro. Por eso hay calentura a los intendentes. Sí, Tandil, por caso, después del grito de Lungui, le van a permitir todo, pero lo va a hacer de manera paulatina. El lunes vuelve a la actividad física. Lungui-Tandil. Lungui-Tandil, más de 40 días sin casos, pero no le permitían, no le habían autorizado el protocolo. ¿De qué se quejan los intendentes hablando de lo que muy bien Nacho presentaba también? El comercio de proximidad, no sobre las arterias principales. ¿Dónde están las principales En los comercios? pueblos, ¿dónde van a En estar? las En las ciudades. principales Sí, en la ciudad del interior, Bueno, evidentemente, sí. La normativa es taxativa. En el conurbano es comercio de proximidad. Eso significa que a la vuelta de la avenida principal de cualquier distrito importante del conurbano se va a permitir que exista un local abierto, mientras el que está sobre la avenida principal va a tener que estar cerrado. ¿Qué dicen los intendentes además? Hoy las grandes super hipermercados venden ropa y calzado. Son grandes, en todo caso aglomeraciones, más allá de que está regulado, controlado, y que es muy beneficioso para muchos. Entonces lo notan como desigual, desparejo. De eso se queja Jorge Macri, que levantó el volumen, levantó la voz, que está marcando posición personal probablemente de construcción Sí, política. hay novedades con Y respecto otra a cosa Jorge que impacta Macri, sobre el Luis. empleo. Ahí vengo. Llegó a jefatura de Perdón, gabinete. Claro, Gustavo. lo que acaba de contar Paulino impacta sobre el empleo. ¿Por qué? Porque el comercio Lógico. perjudicado es el que más emplea y en este caso el beneficiado es el que tiene, aunque tengan una gran cantidad de empleados, el que concentra menos trabajadores. Esta es una foto de hoy, por ejemplo, de los 4 intendentes más importantes del conurbano, sumado a La Plata, Julio Garro, a propósito de la evaluación que hicieron de todas las medidas y demás. Ahí vemos, Garro, Macri, Valenzuela y Grindetti. Me decías que hay novedades, Nacho. sobre Hay este novedades tema, de ¿no? último momento. Llegó a jefatura de gabinete después de este cruce mediático entre el jefe de gabinete de Kicillof, Carlos Bianco, y Jorge Macri, el pedido de habilitación de Vicente López. Estaba pisado, estaba estancado, lo giró Axel Kicillof al jefe de gabinete Santiago Cafiero. Se habilitarían. ¿Por qué digo se habilitarían? Porque si lo aprueba Nación, vuelve a la provincia y ahí saldría el decreto. Ventas al por menor de máquinas y equipos, venta de productos textiles, ventas al por menor de papel, cartón, artículos de librería, venta al por menor de muebles y colchones, venta al por menor de libros, revistas y diarios, venta al por menor de electrodomésticos, bicicletas y rodados, joyería, relojería, fotografía, óptica, iluminación, bazar y menaje. En Vicente López. Sí, Lo que pero- vos estás diciendo es que en este momento hay un pedido que se lo reflotó de Jorge Macri para Vicente López, que Está está hace haciendo 30 días casi. que está considerado por la jefatura de gabinete. Si jefatura de gabinete da ok, lo mandan a Kicillof. Sí, Kicillof lo tenía pisado, se lo mandó a jefatura lo volvería,
lo devolvería aprobado, uno entiende, pero la contradicción que dice Paulino es esta. ¿Cómo de un día para otro pasas de no tener nada abierto y estar pisado un expediente a que te habilitan 20 actividades en un día? O incluso, Nacho, que en ese mismo interín, mientras unos reclamaban y nos habilitaban, otros reclamaron antes y le habilitaron. O sea que la diferencia de una calle que diferencia un distrito de otro hacía que un comerciante pueda estar cerrado o abierto. Bueno, preguntarle a Felipe como te hago una pregunta más política. ¿Acá huele que hay más cuestión política que epidemiológica, Felipe? En Vicente López, te lo pregunto como un hombre del PRO. No, la verdad que yo entiendo que cada uno está preocupado por la realidad de su distrito y analiza la realidad en cada distrito, los reclamos que seguramente presentan los comerciantes. Pasa algo similar también en la ciudad, donde permanentemente estamos escuchando a comerciantes, nos reunimos con FECOBA, me reúno con todos los representantes de la cultura, hoy tenemos una mesa especialmente dedicada a eso. También dentro de las excepciones que se hicieron, se exceptuaron actividades culturales por streaming. Ese es el resultado también de trabajar con todos los referentes de la cultura, de las artes visuales, de la música, los publicistas. Cada uno de ellos, nosotros tenemos una mesa armada justamente para el desarrollo de cada uno de esos protocolos. Y esa es la preocupación que tiene cada responsable en sus distritos. Doctora Boloña, usted es epidemióloga, no es psiquiatra, pero ¿le parece que el hecho de haber extendido a 3 semanas el anuncio de qué va a pasar con la cuarentena, todos tenemos la impresión de que va a seguir, tranquiliza un poco más, baja un poco la ansiedad que hemos tenido en todo este tiempo? Sí, creo que baja la ansiedad de no estar por ahí esperando si en 15 días qué va a pasar. Aparte hay otro elemento de por medio con esto de las 3 semanas y el fin de junio, ¿no? Como fecha, que es que también tenemos que ver qué es lo que va a pasar con las infecciones respiratorias estacionales. Hasta el momento están totalmente, o sea, realmente es muy baja la incidencia de los virus respiratorios de las estacionales. Los clásicos que sabemos, Exacto, el virus sincicial respiratorio, de la bronquiolitis, el virus de influenza, pero también hay que ver qué es lo que pasa en la medida en que se van haciendo estas aperturas, a ver qué es lo que pasa con estas infecciones, cuál es el comportamiento. Le agradecemos mucho, doctora, que haya estado con nosotros, es muy amable. A la doctora Boloña, que integra muy amable. Te veo, cada vez que Nacho habla de una apertura o de una flexibilización, te veo angustiado. Es que no, digamos, veo que las cosas no se llevan de la mano. Recién escuchamos a la asesora del gobernador diciendo que la situación es delicada, que tenemos que hacer que los casos no crezcan, que están creciendo como estamos, y sin embargo estamos abriendo mayores cosas, digamos. Hay algo que no cuaja, hay algo que no va. Mata miedo, Doc. No, yo entiendo eso, pero entonces pongámonos de acuerdo porque la gente no entiende nada. Estamos en una situación delicada y hay que hacer que el virus no circule o vamos a abrir todo y que el virus circule. No lo entiendo, no logro entender. Nosotros le deben decir a Felipe Miguel, estamos en una situación delicada, pero es tan delicado que no puedo pagar salario, no me puedo hacer frente, voy a ir a concursos de acreedores, voy a ir a presentar una quiebra, pierdo el empleo. Entonces, esa es la dicotomía. El problema es que el que toma las decisiones tiene que tener un abanico muy importante. Que es interesante preguntar a Felipe, ¿no? Que eso te debe pasar. Entre el comerciante que te dice, me fundo, y el Quirós que te dice, no abras. A ver, eso es parte de la realidad, pero la decisión que tomamos en la Ciudad de Buenos Aires está basada exclusivamente en 2 parámetros. Por un lado, la estabilidad en los casos de contagio, que nosotros venimos observando desde ya hace varios días. Así como en algún momento tuvieron un crecimiento significativo los casos de contagio cuando pasamos de un promedio de 80 a un promedio de 400, desde hace varios días que estamos en un promedio diario de 400. Eso para nosotros es muy, muy relevante a la hora de tomar una decisión. Y el otro eje fundamental a la hora de tomar una decisión tiene que ver con la conducta de las personas. En la Ciudad de Buenos Aires, lo decíamos al principio, el acatamiento, el cumplimiento responsable de todas las medidas de prevención es ejemplar. Entonces estas 2 cosas juntas... Se ha tomado como propia la norma de que hay que cuidarse, que no hay que estar amuchado, etc. Y de vuelta, estas decisiones no son férreas, estáticas. Si los casos de contagio vuelven a aumentar de una manera significativa que justifica incluso, no solo no abrir, incluso volver hacia atrás, lo vamos a hacer. ¿Cuántos casos, Felipe? ¿Perdón? ¿Cuántos casos? Anteriormente Fernán Quirós decía 3 días de 400. Ahora, ¿cuántos serían esos casos? Para cerrar. Para volver atrás. No hay un número, no hay número exacto, pero recién veíamos que también hay una relación con la capacidad del sistema de salud. Recién me preguntaban, y hoy el sistema de salud reforzado, como lo hemos reforzado,
está ocupado en un 30% aproximadamente en el aspecto más sensible, que son las camas de terapia intensiva. Con lo cual, para un cierto crecimiento también hay todavía Tenés margen, margen en el Sí, sistema de tenés salud. margen. Ahora quería Felipe. preguntar a Carlos. Carlos, vos sos de la tesis de que hay que mantener todo lo más cerrado que se pueda. Sí. Porque la circulación es lo que puede hacer propagar todavía más el virus. Ahora, llevamos 78, 80 días donde tuvimos ultra cierre 40, 30, 50 y tenemos que ir hacia una cuarentena o un confinamiento más inteligente desde el punto de vista de la salud psíquica y sobre todo la salud económica, ya no solo de la Argentina como un ente abstracto, sino de todos los que vivimos en la Argentina, particularmente en el AMBA. ¿No hay una manera de que no sea blanco o negro? Quiero decir, o se cierra todo y nadie sale de su casa, o abrimos todo como si nada pasara. Lo que me parece que se está intentando de parte de algunos gobiernos, nacional, provincial, de intendencias, es hacer una cuarentena más inteligente. Sí, y estoy de acuerdo con eso. Y Estoy de acuerdo con eso. Lo que hay que hacer es tomar la decisión. Y vayamos todos para ese lado. Porque Felipe sabe muy bien que si la provincia explota, como dicen los funcionarios, porque lo escuchamos todos, entre Titanic y explota, lo escuchamos esta semana un montón de veces, las camas de la terapia intensiva que tiene Felipe Miguel en la Ciudad de Buenos Aires van a ser ocupadas por la gente de la provincia de Buenos Aires. Lo que yo no entiendo es por qué el comité de expertos no está conformado por unanimidad de expertos. No, Ciudad de Buenos Aires, un comité, Nación otro comité, provincia otro comité, porque este es un país y el presidente decide por uno solo. Está bien, pero ese país contiene realidades muy diferentes. La Ciudad de Buenos Aires es un territorio de 200 kilómetros cuadrados, la provincia de Buenos Aires es de 304.000 kilómetros cuadrados, tienen realidades comunes, tienen realidades muy dispares, tienen barrios muy populosos con algunas características, otros tienen con otras. Entonces, digo, siempre hay un elemento local. Yo creo que, como decía Javier, es difícil, pero Claro. lo que se trata de establecer es una alquimia. Así como cuando uno a veces va al médico y te dice, quiero algo para el dolor de cabeza y me patea el hígado. Claro, Entonces claro. dice, bueno, baja un poco la dosis y a lo ¿Sabes mejor... qué pasa? ¿Sabes qué impresión yo tengo? Recuerdo uno de los expertos en cuestiones respiratorias, y específicamente este tipo de virus, que es Fernando Pollack, que estuvo segundo o tercer programa de este ciclo de Animales 2020 y dijo, cuando hay cuarentena, hay una primera pata que hay que analizar, es cómo salimos de la cuarentena. Porque si no, pensé que quedaste estancado en esto que decía Calvo muy bien, es cuarentena hasta que el virus muera de aburrimiento, y no va a morir el virus de aburrimiento. Entonces digo, me parece que hay que buscar un plan, y es una orfebrería, pruebo un poquito por este... Me imagino que ustedes deben hacer esto, Felipe. O sea, saben de la presión económica, social, psicológica de todo esto. Y se animan a probar un poco. ¿Por qué? Para poner un solo ejemplo, ¿por qué no poner servicio doméstico, servicios que... Porque es mucho el desplazamiento en transporte público, inevitablemente. Cada actividad tiene un riesgo, por llamarlo de alguna manera, intrínseco. Y por otro lado, ese riesgo intrínseco también se puede trabajar con los protocolos, con las conductas, justamente para reducir esos riesgos. Pero cada actividad tiene sus particularidades. No es lo mismo un espectáculo masivo, donde esté toda la no gente... existe, eso está claro. Ahí estamos, es el más negro, el más blanco. ¿Sí? Espectáculo masivo no da, obvio. Con jugar al golf solo, por ejemplo. Estoy planteando cosas bien extremas. Sí, pero digo, claro. Entonces, hay situaciones que hay que analizarlas con las particularidades que tiene. Y eso sí lo hacemos. No tomamos ni una sola decisión que no esté basada en datos, en la evidencia concreta y que no esté avalada por la situación puntual en un determinado momento sanitaria. A partir de ahí, sí, entonces tomamos decisiones también contemplando los otros aspectos de la realidad, de la vida de todas las Ahora, personas. Felipe, la decisión de ampliar la cuarentena por 3 semanas no fue una decisión sanitaria. Esto, ayer el doctor Cámara nos dijo exactamente eso, digamos, los expertos. El doctor Orduna también. No Claro. fue una decisión exclusivamente sanitaria. Ahí no se tomó en cuenta lo sanitario. Evidentemente se tomaron en cuenta otros factores, porque a ninguno de nosotros nos cabe duda, y menos a los médicos, que el 23 de junio, el 28 va a seguir todo exactamente igual que como estamos ahora, o quizás un poco peor. Y que vamos a tener que ampliar otra vez más. Pero claro, déjame, tal vez el tema de las 3 semanas puede llevar a alguna confusión. Dentro de 3 semanas se va a hacer un análisis integral de la situación. Pero a lo largo de las 3 semanas no quiere decir que la realidad no pueda cambiar. Puede no cambiar, pero puede cambiar también dentro de esas 3 semanas. Si nosotros vemos que los casos aumentan exponencialmente dentro de 5 días, no nos vamos a quedar esperando 3 semanas para tomar una decisión. Por supuesto que vamos a tomar una decisión en el momento que corresponda tomarla. Lo mismo va a pasar en el sentido inverso. Si los casos de contagio en la Ciudad de Buenos Aires
no solo se mantuvieran estables, sino que empezaran a descender, no vamos a esperar 3 semanas para proponer alguna nueva modalidad. ¿Por qué? Porque está la vida de las personas en Claro, medio. sí, Nacho. Ahora, Larreta el otro día en la conferencia de prensa dijo que probablemente aumentaran los casos porque iban a salir con el detectar a los barrios de la Ciudad de Buenos Aires, no solamente los barrios vulnerables, sino que iban a hacer testeos espontáneos en los distintos barrios. O sea que ese número probablemente crezca. La gran pregunta es ¿por qué no se hizo antes lo del detectar? No lo digo solamente en la Ciudad de Buenos Aires, sino en general. ¿Por qué no se tomó esa iniciativa de salir a medir, de salir a buscarlo? Porque ahí sí tienen una diferencia ustedes con Kicillof, que Kicillof dice se testea cuando hay casos. Bueno, nosotros también estamos testeando cuando hay casos, o cuando la cantidad de casos en un determinado lugar y la concentración de esos casos también lo ha justificado, como fue el caso del barrio 31, donde justamente el operativo de detectar tuvo un volumen, tuvo una proactividad muy importante y sirvió muchísimo. Tanto es así que el barrio 31 desde hace ya algunos días no solo se estabilizaron los casos, sino que están descendiendo. Esto es muy Es el interesante primer lo que estás sector diciendo, de la pero- ciudad de Buenos Aires donde se verifica. Pero es muy interesante lo que está diciendo, porque en algún momento la 31 y la 11114 eran bombas virales en potencia. Ahora vos decís que está bajando el índice de contagio en la 31. En la 31 ya llevamos algunos días, justamente, que primero se estabilizó y después se empezó a bajar un poco. ¿Esto ya define? No, todavía hay que ser cautos, hay que ser... pero se ve por primera vez en alguna zona de la ciudad de Buenos Aires Un descenso. que hay un descenso. Repasemos esto porque es muy interesante lo que dice Felipe Miguel. En verde, la ciudad de Buenos Aires. En celeste, la provincia de Buenos Aires. Empezamos del 31 de mayo con 358 casos, 254. El 1 de junio, 274 y 252. Fíjate acá el pico que se va a dar, ¿no? Que es el 2 de junio con 488 en la provincia. La primera vez que me parece que la provincia supera en cantidad de casos a la Después ciudad, del 1 de mayo. Después del 1 de mayo. Bien. Hasta el 30 de abril ganaba la provincia los casos. Y acá levemente pareciera descender, aunque la provincia está por allí, ¿no? Pero tiene mucho que ver con esto que plantea Nacho, que es qué nivel de detección estás haciendo. O sea, ¿cuántos casos estás yendo a buscar? 60.000 testeos para 15 millones de habitantes. De vuelta, 60.000 testeos para 15 millones de habitantes. Contra Y yo- 38.000 para 3 millones. Y yo le preguntaba al doctor Cámara el otro día, porque si hay que testear más, él me decía que sí. El principal asesor infectológico del presidente es el doctor Eduardo López, Sí. que dice que hay que testear más, y la respuesta fue que no se testea por una cuestión logística. Ahora, ¿qué es esto que vos trajiste? Esta alerta que te provoca una cierta tasa de Bueno, positividad. estos son informes oficiales hasta el 4 de junio. Yo no sé el valor específico de hoy, pero hasta el 4 de junio se duplicó la tasa de positividad en 4 días. Es decir, veníamos el 20 de mayo en 8%, el 1 de junio en 12% y el 4 de junio en 22%. Esto para que yo lo entienda, ¿es el 8% de los testeados? No, de los testeados, el 8% dio positivo. Por eso, o sea, el 8% positivo, Exacto. testeaste 100, te dio 8. Exacto. Y el 4, 22. Es decir, ¿dónde queda lo del 10% entonces? Esto ayer. Sí, ¿dónde queda? ¿Estamos testeando mucho o estamos testeando poco? Estamos testeando poco, porque está dando 22% de Pero, positividad. Carlos, el gobernador y recién la asesora del comité científico del gobernador dicen que en provincia de Buenos Aires se está testeando bárbaro, lo que se necesita. Esto es ¿Qué ciudad igual, ¿no? quedamos? ¿Eh? ¿Esto es ciudad igual? No, esto es Nación. Esto es nación. El Nación. promedio, Esto es el el informe promedio de nacional Nación. es muy bajo, es 4.000 por millón de habitantes. Pero te retomo lo que dice Javier. Recién la doctora Bolonia habló de un piso del 10%, hizo un cálculo aritmético que no viene al caso, dijo, estamos testeando lo suficiente para que la muestra sea Bueno, entonces, lo que aceptable. Volvamos a la teoría de Y si Camurian. no, ¿A quién también le hacemos caso? ¿Al comité asesor con el doctor Eduardo López que dice que hay que testear más porque estamos testeando poco? ¿O a la doctora Rosa Bolonia que dice que estamos testeando Bueno, bien? ¿A quién le damos Pero bola? quizás en la ciencia de esta rama pase lo mismo que se dice habitualmente de los abogados, que hay media biblioteca en un sentido y media biblioteca en el otro. Yo creo que no hay una suerte de señor en un cetro que dice la palabra de la ciencia es ... No, bueno, esta. estamos Hay criterios de Sí. interpretación, hay criterios científicos en un sentido y en el otro. En el último tiempo nos acostumbramos a compararnos con otros países. Chile está testeando 20.000 por día, ¿no? Pará. No, pero si nos comparamos, comparémonos con todo. Frente a... No, pero yo no estoy hablando de otros Nosotros países, estoy hablando de 5.400. Pero Carlos, yo estoy hablando Te dentro de voy a nuestras contar fronteras. meramente anecdótico, porque jamás hablaría de una nota que se hizo en el día de ayer. Pero me quedé muy sorprendido en la jornada de hoy de la cantidad de médicos, algunos con responsabilidad institucional en facultades de medicina, que me mandaban suplicándome que jamás dijera quiénes eran, cosa que haremos, diciéndome que era totalmente razonable el planteo que se hacía desde aquí, respecto de cuál es el criterio que se utilizó para prorrogar por 3 semanas
¿Y cuál es el criterio objetivo para saber qué va a pasar, algo que preguntaba hoy Nacho, para endurecer o para flexibilizar la cuarentena? Pero médicos de primerísima nota. Hay una biblioteca a un lado del otro, pero hoy, decían estos médicos, animarse a decir esto es ser masacrado por la comunidad médica que cree que hay tal miedo en la sociedad, justificado en muchos casos, que no se puede decir esto. Sí, me sorprendí mucho. Sí, sí, es entendible Ahora, también, ¿no, a ver, Luis? la Que les ciencia no pase hace al esto. pensamiento Son crítico. médicos, no ¿Cómo? son políticos. La ciencia no hace, entre otras cosas, al eso es la pensamiento ciencia. crítico y al hecho de poder confrontar opiniones que después con el tiempo probablemente las respuestas, por aquello de que el búho de Minerva es al atardecer, uno se entera de las cosas tarde, cuando tengamos cuál era el criterio más efectivo seguramente habrá pasado, pero mientras tanto hay argumentaciones. Pero juega de al un lado y del miedo, otro. pero juega al miedo. No Juega al podemos ser hipócritas y decir, tienen que decir lo que sienten los médicos o lo que ellos saben, porque son médicos que son técnicos, que no están acostumbrados al roce político, que en este país lamentablemente estamos acostumbrados a persecuciones, a técnicos por decir algo que al poder de turno puede o no gustarle, y existe la autocensura, pueden sentir autocensura. No. Entonces me parece que... Ayer escuchábamos que decían ¿Cuántos que como vos tenemos que escuchamos, agradecer a los Carlos? políticos por ¿Cuántos salvar médicos vidas. como vos? A los políticos no hay que agradecerle por Pero- salvar vidas, es una obligación salvar Claro, vidas. pero para los ¿cuántos políticos. médicos como vos escuchan en estos días? Casi Pocos. nada. No, ninguno. Ahora, Pocos. Y pero, sos un loco, no sos un Felipe, loco. quería preguntarte esto, ¿no? A ver, lo cito a Jorge Asís porque lo dijo acá. Asís, con su particular modo de expresar las cosas, decía, Larreta y Alberto especialmente son tres líderes asustados. Están asustados porque tienen miedo de que cualquier decisión que no sea quedémonos en casa les pueda traer una cantidad de muertos y esto no los deja moverse. Yo creo que no hay por qué confundir responsabilidad con miedo, ¿no? Yo creo que todas las decisiones que se están tomando con mucha responsabilidad, porque lo que está en juego está en nada más ni nada menos que lo más importante que tenemos los seres humanos, que es la vida. Por lo tanto, hay mucha responsabilidad detrás de cada decisión. Eso no quiere decir de ninguna manera que haya miedo. Mucha responsabilidad, mucho análisis, mucha profundización de esos análisis y mucha reflexión antes de tomar una decisión. Total. Bueno, hoy estamos viendo un poco aquellas actividades que están siendo flexibilizadas, oxigenadas, etcétera, etcétera. Hay una que es muy particular. Formalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Mariano, decretó feria el 18 de marzo, fue el primer día, a hoy, están de feria. Está siguiendo los ritmos que dispone la Nación, los sigue en materia judicial. Es decir que... Cerrado. Cerrado. Que Sin atención al... yo quiero ir a tramitar mañana a los tribunales federales, no sé, qué sé yo, a los tribunales con competencia federal, un trámite ordinario, común y corriente. ¿Puedo? Vas a tribunales, no encontrás a nadie. Tenés que mandar por tu sistema. Así, yo hice una denuncia ayer, a las 2 horas me dijeron tocó este juzgado. Y ahora tengo que esperar. No sé cuándo me llamarán. La verdad que es llamativo. Yo no sé en cuántos países del mundo se cerró la justicia en estos términos. No. No hay. Ninguno. No hay. ¿En ningún país del Ninguno. mundo? Perdón, No, los en bancos ninguno. no se cerraron en ningún país de la región al estilo de lo que ocurrió aquí. Mira, en la yo te Argentina. digo, El Congreso ni te cuento, ¿no? Inglaterra no, efectivamente, funcionando. es una- Inglaterra funcionando. Francia funcionando. España, pese a todo el baile que tuvo, funcionó. Italia tomó algunos recaudos. Estados Unidos, según los estados. No, como nosotros, nadie. Está con nosotros en videollamada Julio Piumato, que es el secretario general de los judiciales. Julio, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, hemos inventado la virome, el dulce de leche, el colectivo y la única feria en el mundo de los tribunales, me están explicando aquí mis compañeros. No es así, no es así. Primero, vos mismo dijiste que es un programa federal, lo ve todo el país. Es falso decir hoy ya está funcionando en el 65% del país, está funcionando la justicia federal. Te puedo nombrar Tierra del Fuego, provincia de Santa Cruz, ahí tenemos juzgados federales en Río Gallegos, en Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia, está la Cámara y Tribunal Oral Federal, también hay dos Tribunales Federal en Santa Cruz. Suponete que te doy razón, Julio. Suponete que te doy razón. Pero un servicio público esencial, como la justicia, tiene que funcionar como el Ejecutivo al 100%. ¿Por qué no puede funcionar la justicia? ¿Por qué diremos? ¿Vos sabés cómo funciona la justicia, Luis? Primero te digo que funciona en casi todo el país. Sigue el mapa del coronavirus, que no lo inventamos nosotros. Segundo te digo, antes de la pandemia, la situación de la justicia era catastrófica desde el punto de vista estructural.
estaba en situación de emergencia declarada en octubre del año pasado. Nosotros en el mes de enero le planteamos a la Corte la necesidad de una convocatoria antes de este COVID para hacer un plan estratégico y de una vez por todas encarar una política de Estado para que no estemos siempre sobre las consecuencias. Está claro, Julio. Yo lo sé, lo sé. Perdón, Luis, el 80% de los edificios judiciales, si fueran de la actividad privada, estarían clausurados por no reunir las condiciones mínimas en materia de seguridad y de salubridad. Que se caen los ascensores 2x3 no es secreto, que no andan. Mira, en Paraná hace unos meses se le cayó el techo al presidente de la Cámara. Julio, yo conozco la situación, conozco la situación y te invito a que hagamos un programa de la situación edilicia de la justicia. Hoy la justicia federal en la capital federal está cerrada. Es un servicio esencial de la... Sí, no, ¿por qué no están trabajando como el resto? remota, perdón. Julio. En materia... Pero veamos todos los días das noticias y todos dan noticias de acciones de la justicia. Fuero federal hablamos, hay 2 juzgados de turno para los temas que entran. ¿Por qué tiene que haber dos juzgados de turno? ¿Pero por qué tiene que haber solo 2 juzgados? A ver, Mariano, ¿qué es esta foto que trajiste? Julio, vos estás hablando de Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia. Yo te invito un día que nos autoricen, acá con el señor de la ciudad, que pasemos por los tribunales. Porque los tribunales están cerrados, ¿eh? No es Caleta Olivia ni Ushuaia. Pero, a ver, mirá tribunales. ¿Qué es esto que trajiste, Mariano? ¿Qué es esta foto que tribunales? Todo el país, te digo Jujuy, te digo Entonces, vos hablas de federal, mirá federal. Pero, Julio, mira el televisor de tu casa. Esto es Comodoro pide hoy. Por así haberlo dispuesto la Corte Suprema de Justicia, en la acordada 420, se encuentra suspendida la atención al público. Eso se llama estar cerrado. Escuchame, vamos a otro. Precisamente, mirá, no funcionando, el COVID entró a tribunales. Tenemos casos en la morgue judicial, sin duda, en la Dirección de Administración Financiera, y ese cartel que estás mostrando, Luis, es porque hay un caso ayer positivo en el juzgado número 4 del hijo. Julio, ese no es el jugador. La foto es anterior, Julio. No, pero esto antes. Pero yo tengo una cosa. Es una cosa que tenés razón. Tenés razón. Espera un poquito. El COVID entró. El COVID entró a tribunales. Es correcto. ¿Me dejás que te haga este razonamiento y me decís este razonamiento? Y te la explico. Déjame explicarte. Déjame explicarte dale. lo que me preguntaste. Dale. Bueno. Ayer dio positivo, se activó el protocolo, está cerrado por 72 horas el juzgado federal 4, hoy 9 de la mañana sanitizaron, fueron todos tus colegas de varios canales, mostraron cómo sanitizaban no solo el juzgado 4, sino todo el edificio. Ayer la Cámara Federal de Casación Penal dictó una resolución recomendando, no estaba cerrado el edificio, recomendando a la gente que hoy no fuera para permitir esa tarea de sanitización. Hay 5 personas, aparte del infectado, por 14 días están aislados. Si en ese juzgado, en esos días que estuvo, hubiera estado toda la gente, ese juzgado está cerrado por 15 días. Julio, ahora déjame que haga una pregunta. ¿Cuántas comisarías hay, Felipe, si las tenés presente, con casos de COVID? De personal que se haya, o de personal policial. No, por comisaría la verdad que no. ¿Pero hay personal policial? Sí, por supuesto. ¿Cerraron alguna comisaría? No se han cerrado comisarías. Bueno, ¿cuántos casos en supermercados hay de cajeras y empleados que han contraído el COVID? A nadie se le ocurrió cerrar los supermercados. Se hace el protocolo de contención a la familia, contención a los que están al lado de ellos. No es lo mismo. Los tribunales los tienen cerrados. ¿Por qué los tribunales que...? Perdóname, te doy un fuero. Elegí cualquier fuero. La justicia está funcionando remotamente. Remotamente, el 90% no está de vacaciones. Es una feria sanitaria extraordinaria. ¿Están trabajando normalmente, Mariano? No te digo, no litiga, Julio. Julio lo quiero un montón, pero no litiga. Pero no es así. Pero Piumato... Pero ¿cómo vas a litigar si vos mismo estás diciendo que la actividad de los abogados está prohibida? No, la actividad de los abogados en sus estudios, pero podrían trabajar perfectamente con sus escritos en su casa y podrían... Sí. Sería suspender las garantías más elementales que no puedan trabajar los abogados. De hecho, Julio, el tema es que se puede trabajar de otra manera.
Podés tener guardias y podés trabajar de otra manera. La Cámara del Crimen funciona activamente a través de audiencias con Zoom, Internet, pero los tribunales están cerrados, civil no funciona, laboral no funciona. No, Julio, vení a tribunales, por favor. Vení a tribunales, yo le digo, Julio, yo te digo unas matemáticas. Yo recibía 100 cédulas en funcionamiento normal, 100 cédulas por semana. Hoy recibo 4. Basta. Las otras causas no tienen movimiento. ¿Sabés cuántos giros y transferencias se hacen por día en laboral? De partes y de abogados. Lo que no significa que los juicios avancen. Transferencias. Concursos, quiebras, excepciones. Hoy 100 casos diarios, porque todos los tribunales laborales, los 80 juzgados están funcionando como de feria, habilitan feria. Hoy están entrando por el incumplimiento, así como entran por el incumplimiento de la cuarentena federal o por otras violaciones, también están entrando en laboral los incumplimientos de la prohibición de suspender. Julio, es muy complicada la comunicación. Sí, es muy complicada la comunicación, se entrecorta. Ojalá podamos discutir esto aquí personalmente. Yo te agradezco especialmente esta charla, pero la justicia no es una actividad prescindente, es una actividad que supone esencialmente la división de poderes y la base de la República. No hay en ningún lugar del mundo hay feria como en la República Argentina. Yo te puedo dar cifras. Fíjate, hoy la causa esta de la AFI, hoy citaron a declarar, vos agarrás cualquier portal de noticias y tenés todas noticias de accionar judicial. Gracias, hoy Julio. Te agregó algo, Luis, nada más. Te agradezco mucho la charla, Julio. Sí, te agradezco Luis, por esta charla. Juicios orales no se hacen. No hay juicios orales. No hay juicios orales. Te voy a dar un dato que por ahí Julio ignora. Los juicios en la etapa de instrucción hay un momento que se sortea un tribunal oral que va a intervenir. Durante meses no se hicieron. Los señores presos, estuvieron meses en un casillero esperando pasar a juicio. Tuvieron que mandar un oficio diciendo sorteen, que le toque el tribunal. No hubo movimientos. Digo, vos hacés especialmente penal, pero digo, en tu estudio se hacen distintas especialidades. La justicia civil y comercial. Una mamá quiere reclamar por el pago de los alimentos que no le hace su expareja. Olvídate, no te hacen nada. Una señora que le están llevando todo. En civil pedí ya, aporté pruebas. No, feria. No abren. No abren. Hay excepciones, y depende de quién lo haga, ¿no? Y además, un funcionario del gobierno que estaba mirando el programa nos pregunta, o sea que una empleada de supermercado que cobra 30.000 pesos es esencial y un secretario de un juzgado que cobra 300.000 no. El problema es que no implementaron el expediente electrónico, pero la Corte tiene más de 40.000 millones de pesos en plata. Es un poco lo que tratábamos de decir, a nadie se le ocurre. A ver, quiero un poco a la cuestión. Sí, me parece que no se trata de cuánto ganan, sino de qué trabajo tenés. Porque alguna vez vos tenés que asumir que cuando sos un funcionario público en un servicio como la justicia, tenés una serie de ventajas. No quiero caer en el lugar común, pero podría, de no pagar el impuesto a las ganancias. Y tenés otras obligaciones, que es un servicio que no se puede suspender. Como no se suspende en los supermercados y son heroicos las cajeras y los cajeros, bueno, tendrían que cumplir una actividad en la justicia federal, porque efectivamente en justicias provinciales funcionan. Punto y aparte, ¿qué quedó de ayer de los tironeos, Kicillof, Larreta y demás? Yo quería consultarle a Felipe Miguel sobre eso, porque llamó un poco la atención a algunos de nosotros y a funcionarios del gobierno de la ciudad, cómo Alberto Fernández inauguró la conferencia de prensa con las explicaciones breves. Horacio Rodríguez Larreta le siguió la palabra, le continuó la palabra, estableciendo los parámetros del protocolo nuevo que iba a haber en la Ciudad de Buenos Aires. Y Axel Kicillof, cuando toma la palabra, empieza a hablar de la comparación entre ciudad y provincia. De vuelta, otra vez volviendo a pegar. Digamos, ¿cómo cayó eso? No, nosotros estamos enfocados en la Ciudad de Buenos Aires y Horacio se enfocó también en las características que tiene la Ciudad de Buenos Aires, las medidas que estamos decidiendo para la Ciudad de Buenos Aires, y el gobernador se encargó de explicitar y de separar también las diferentes realidades que hay en la provincia de Buenos Aires. Pero desde la Ciudad de Buenos Aires, claramente, Horacio se dedicó todo el tiempo que tuvo a explicitar
con mucho detalle cada una de las medidas que se iban a implementar en la ciudad. Y ese es nuestro foco. Nuestro foco son las medidas que tomamos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Hubo molestia entre...? Creo que vos, Javier, hablabas, ¿no? De que a Alberto le fastidió un poco esta actitud de Kicillof. Sí, porque está encadenada a una serie de acontecimientos que tienen que ver con el ministro de Salud de la provincia, el viceministro de Salud de la provincia, otra funcionaria del Ministerio de Salud de la provincia, planteando las diferencias, planteando que Ciudad tiene mucho más casos que provincia, que todos los distritos de la provincia. Lo tuvimos acá sentado a Bernie, planteando insólitamente las supuestas contradicciones que hay en la oposición sobre cómo tomar la cuarentena, también raro. Y hay un tufillo ahí como que, más allá además de las culpas supuestas de María Eugenia Vidal, del desastre sanitario de la provincia de Buenos Aires, como si todo hubiera pasado en los últimos 4 años, me parece que se ve dentro del gobierno de la ciudad y de Juntos por el Cambio un tufillo a que la táctica bonaerense es: la culpa es del PRO, la culpa es de Ciudad, la culpa es de Vidal, la culpa es de los intendentes que quieren abrir como Jorge Macri. Me parece que hay un tufillo ahí que empioja la cosa. Señores, bienvenido a la política. O sea, bueno. Sí, Nacho. Y encima la influencia de los halcones de Juntos por el Cambio, que también le hace el juego a esa intención de Axel Kicillof de querer tirar el fardo para la ciudad de Buenos Aires. Cuando los halcones le piden a Alberto Fernández que abra, le están haciendo el caldo a lo que dice Javi. No, pero digo, ahí no opera esto de que alguna vez creo que Gustavo dijo que persona que gestiona está más ocupada en la... Porque ahí Kicillof gestiona y pega duramente. Se encarga de recordar que están juntos, pero no revueltos, digamos. Para usar la terminología bien peronista. O sea, ahí hay un sustrato entre los intendentes, la molestia del presidente aparece. Es una coalición de gobierno y la verdad que la historia de las coaliciones de gobierno en la Argentina son cuanto menos contienen diversidades, ¿no? Si no serían coaliciones. Exactamente, y en la diversidad no todos tienen el mismo parecer y todas las estructuras que vos tenés dentro de la coalición del Frente de Todos tienen en la provincia de Buenos Aires la vidriera más importante. Pero vos viste que no es fácil, esto no se replica ni en Ciudad ni en Nación. No. Alberto Fernández, Santiago Cafiero, el ministro de Salud, Ginés González García, Carla Bisotti, no tienen este tonito de endilgarle a la ciudad. Mencionaste de todas maneras el ala mucho más contemplativa, ¿no es cierto, Javi? Porque bueno, también pero es cierto son los más expuestos, de toda que esta se han situación. cargado al hombro la tarea titánica en medio de las cuestiones sanitarias y el enorme esfuerzo que está volcando el gobierno. No es la uniformidad de criterio cuando vos escarbás un poquito o lees algunos tuits más subidos de tono de algunos otros que hasta incluso tratan de subir al RIN a Macri porque lo necesitan. Justamente el si gobierno hubiese pasado una vez, sí. hubiese sido quizás un gesto individual. 2, cuando pasa 4 veces, ahora, Luis, uno le pondría el nombre de Felipe. estrategia, ¿no? Déjame compartir con todos ustedes. El lunes nosotros a la noche estuvimos reunidos en Casa Rosada. Estuvimos convocados por Santiago Cafiero, estuvo Carlos Bianco también, jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. Estuvieron los ministros nacionales de Transporte, de Salud, estuvo Ginés. Estuvieron los ministros de la provincia también, de Salud, de Transporte, de Seguridad, estuvo Sabina también. Me estoy olvidando de algunos seguramente, de Desarrollo Social, también de las diferentes jurisdicciones. Y la verdad que la reunión fue una reunión muy constructiva, donde lo que se participa, lo que se discute, lo que se comparte, son las experiencias que se estuvieron viviendo las últimas 2 semanas, después de las últimas decisiones. No hay duda. Después viene Kicillof y patea el tablero. Realmente el clima de trabajo es muy colaborativo y muy constructivo entre las 3 jurisdicciones. Y lo quiero resaltar porque me parece que vale la pena compartirlo con ustedes y con toda Curiosidad la periodística. ¿Cuándo se enteraron que eran 3 semanas y no 2? Yo personalmente me enteré el día del anuncio. No es un dato que el jefe de gabinete, no es un dato menor que el jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires entere en ese momento, el día del anuncio. Los gobernadores, cuando hicieron la videoconferencia, no se les comunicó lo de los 21 días. Pensaron que eran 15, ¿no, Nacho? Hasta que terminó la videoconferencia, 3 horas antes, 4 horas antes, eran 14. En el medio aparece el radicalismo, reaparece el radicalismo. Bueno, lo que pasa es que esto es el caldo de cultivo para bajar a la arena política muchas discusiones que estaban solapadas en virtud de la pandemia y efectivamente aparece la Unión Cívica Radical ya mucho más armada, con un Cornejo hiperactivo, con mucho Zoom, con mucha recorrida por Zoom en el interior del país, intentando contener aquello que se pueda,
fundir en algún acuerdo eventual que imagine incluso algún sector de la Casa Rosada. Y efectivamente marcaron la cancha, lo marcaron en el Senado esta semana. 29 bloquearon un tratamiento de temas que no estaban previstos y que van a ser tratados la semana que viene, como quería el Frente de Todos en el transcurso de esta semana. Se oponen a suspender la movilidad jubilatoria hasta fin de año, que el gobierno evalúa eventualmente sacarla por decreto. Desconfían de la reforma judicial. Quieren eliminar los superpoderes. Estuvieron cerca. Me detengo no un les segundo. alcanza. Me detengo un segundo en este punto, que es una obsesión personal. ¿Qué sospecha el radicalismo? No estoy diciendo que tengan razón. ¿Qué sospecha el radicalismo de la reforma judicial? Que quieren una estructura en manos de rafecas a quien no le van a aprobar el pliego en el Senado, por lo menos como están dadas las cosas hoy, que lleve a poner incluso en la justicia federal a jueces cercanos. ¿Te amplío? Sí. Tienen muchísimas vacantes. Entonces, la desconfianza es, van a nombrar a todos los jueces usando las vacantes. O sea que Más de es 250. una nueva avanzada política en el Poder Es Judicial. impresionante la cantidad de vacantes. Tengamos en cuenta que el mecanismo preferido para generar esas vacantes fue el tema de cambiar el régimen jubilatorio de los jueces y fiscales, por los cuales muchos renunciaron para no perder el viejo estatus. Pero antes había 160 y pico de pliegos que habían sido aprobados, que estaban a punto de ser validados y que tras la PASO quedaron cesantes. Y eso no se discutió y por lo tanto esos juzgados siguen vacantes. Y ahora sigo con esto, ¿no? La eliminación de superpoderes, el pliego Rafeca y salió ordenadamente la 40. Mi pregunta es, el proyecto de meter mano en la Corte, todos, y excluyo a Alfonsín porque venía de la dictadura, todos metieron mano, hasta Duhalde, que estuvo no sé cuántos, pocos meses, 16 meses, puso a un juez, Maqueda. que es Maqueda, efectivamente. Claro, que venía de Córdoba. ¿Cuánto hay de intención, de verdad o no, de ampliar la Corte? Desconozco cuál es la intención. La información que tiene el radicalismo es que es una opción ¿Querés que clara. te diga? El gobierno Clara. dice De que llevar a está 9. en La la idea prioridad de es Alberto Fernández. ampliar y ahí validar el radicalismo. Al final del camino va a ligar. Bueno, tal vez. ¿Va a ligar Algo. algún miembro? Una negociación. Contra El gobierno- versus Rafecas. Luis, O sea, te cambio maravilloso, el nivel de independencia y de sanidad. bueno, pero eso se hizo históricamente. Macri también lo hizo. Sí, claro. Macri dio un ministro, entre comillas, peronista y un ministro propio, Sí. que considera propio. Rosenkrantz Rosado. A un hecho es cualquiera. O sea, lo que está diciendo Mariano, si te entiendo bien, es aprobame Rafeca y te doy un ministro de la Corte. Uno Un y gran uno. sueño radical. Por eso habló Ernesto Sanz. Por eso rompió el silencio. Yo quiero compartir la frase de Sanz. No me parece cualquiera, porque en el medio del radicalismo volviendo, Ernesto Sanz dice que los opositores que quieren un acuerdo con el gobierno incurren en el delito de lesa ingenuidad. Me gusta el delito ese. ¿Qué les está recriminando un sector del radicalismo encolumnado detrás de Pose, que busca el acuerdo con algún sector dentro de Cambiemos de cara al futuro como Monzó, Frigerio, etcétera, que están pergeneando la idea del día después sin tanto Macri, con más por el centro, no tanto por la derecha? Que eso puede terminar tributando a la idea de un sector del gobierno de ir a una nueva transversalidad construida post pandemia a partir de los consensos indispensables para... Solo sacar corre por mi decisiones cuenta. del El gobierno. intento de la ampliación de miembros de la Corte y ese meneo es un clásico, es el clásico de venimos por la transparencia, venimos mejores, vamos a construir un montón de cosas. Eso es el fin de cualquier discurso llevado a los hechos de la Corte Suprema. ¿Hablamos un poco de economía, Gustavo? ¿Cómo no? En marzo se destruyeron 105.000 puestos de trabajo registrados. Recordemos que la cuarentena se estableció el 20 de marzo. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos se apuraron y dijeron, aprovechemos ahora. Digo, 105.000 puestos registrados, para que te des una idea de la dimensión, es el equivalente a la cantidad de despidos que hubo entre marzo del 2019 y febrero del 2020, que fue un año malísimo. Entonces, en un año se despidió lo mismo que en un mes. En abril, lo que tenemos en el cuadro de allí, y lo citó Piumato al pasar, pero esto pone en entredicho algunas cosas, nos muestra el nivel de suspensiones y de empresas respecto de trabajadores acá asalariados. ¿Por qué la diferencia entre registrados y asalariados? Registrado es el monotributista, el asalariado. Asalariado es solamente el que tiene... Relación de dependencia. 6 millones en la Argentina, sacando el sector público que no puede ser susceptible de suspensiones, 6 millones de trabajadores privados.
De los 6 millones, 420.000 fueron suspendidos en abril. Claro. Yo quiero verlo porque gráficamente en el cuadro es muy muy fuerte. impactante, es muy fuerte. Este cuadro del Ministerio de Trabajo. O sea, la azul son las empresas que aplicaron suspensiones. Correcto. Desde abril del año pasado. Desde abril del año pasado, vos fijate, obviamente, el salto enorme. Claro, acá tenés una cierta homogeneidad y acá estalla. Pero fíjate la línea que te marca las suspensiones cada 100 trabajadores. Históricamente fue del 1%. Saltó al 7,5%. Volvemos sobre un universo de 6 millones de trabajadores. El 7% es aproximadamente 420.000 trabajadores. Ahora, la pregunta es, vos con estas suspensiones, ¿pararás en algo los despidos de abril y de mayo? Porque la suspensión es como el momento intermedio. Claro. No te echo Paso previo. amarilla, Claro. no es roja. Pero Entonces, el punto es que en nuestro sistema laboral, por lo menos en el formal, es difícil echar. Por eso probablemente el desempleo sube poco, pero también, como pasa siempre, en un club del que es difícil salir, también es difícil entrar. Javi, habíamos planteado al comienzo el tema de un análisis de regreso escolar, de regreso Exacto. a las escuelas. Sobre todo en las áreas como la nuestra, muy complicada. Mirá, están trabajando en el gobierno de la ciudad. Ya hubo una reunión, de hecho, en Olivos, ya creo que fue antes de ayer, con representantes, no solamente estaba Horacio Rodríguez Larreta, sino de UNICEF Argentina, de la Sociedad Argentina de Pediatría. ¿Qué está pensando el gobierno de la ciudad para el regreso escolar? Y lo vamos chequeando con Felipe Miguel, que está acá. En principio, en la ciudad, tanto en el sistema público como en el privado, hay 750.000 menores que van a clase. Jardín, primaria, secundaria. Ujú. La prioridad en la que están pensando son que arranquen los que van a egresar. Es decir, los grados más altos. quinto año en el caso de secundario, séptimo grado en el caso de primario. Ujú. Con horarios de ingreso y de egreso escalonados. No todos los chicos, no todos los menores entrando a las 7:45 o a las 8 o a las 8:15, sino escalonarlos más tanto en el ingreso como en el egreso. Distanciamiento obligatorio en las aulas. Ahí tenés que alternar Bueno. porque no entras. Exactamente, por eso están pensando en diferentes horarios para que haya diferentes turnos, para que haya mayor distanciamiento dentro de las aulas. Recreos atomizados. ¿Qué significa? Que no todos los chicos tengan la hora del recreo a la misma hora. Que también sean recreos en diferentes horarios, que se Bien. vayan turnando. Tomas obligatorias de temperatura, mediciones de temperatura antes de ingresar a la escuela para todos los chicos. Y el reordenamiento de las materias para evitar la circulación de los docentes. Claro. Es decir, tratar de que el profesor de matemática o la profesora de lengua, como sea, tenga un día, todo el día en la escuela y no tenga que partir Claro. el horario. Pero yo estoy diciendo esto, el distanciamiento. En un aula de 30 chicos, si vos querés que tengan los 2 metros, tiene que ir 15. O sea, lunes, miércoles y viernes va uno, martes, jueves los otros. Esto pasa en otros países. ¿Se baraja esto? A ver, estos son todos criterios. Son todos criterios que se están evaluando a la hora de pensar en la forma de ir transitando una vuelta a la normalidad escolar. No hay decisiones tomadas, y quiero ser claro en esto, no hay ninguna decisión ya tomada en relación con la implementación de estos criterios, ni muchísimo menos fechas concretas establecidas o previstas para este tipo de implementaciones. Estamos en una etapa justamente de la discusión de cada uno de estos criterios previo a que se tomen las definiciones. Está clarísimo, Jito, no hay fecha. Ahora, eso tiene que coincidir con qué fase, con una fase de cuarentena, obviamente no es la de ahora, de la, ¿cómo se llama ahora? La normalidad, la nueva normalidad. No, tiene que, a ver, el tema de las fases para análisis así tan específicos me parece que puede dificultar. Esto va a haber que ir decidiéndolo en cada momento. Y de nuevo, cuando uno habla de, por ejemplo, las vueltas escalonadas con prioridad de determinados años o grados, cada una de esas instancias se van a decidir también de acuerdo a la etapa en la que estemos de evolución de los contagios. Hoy decíamos que la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA son los lugares más complejos porque es la mayor concentración de virus.
no solo los únicos lugares, Nacho, porque hay otra provincia muy complicada. Sí, y es Chaco. Hoy estuvo el jefe de gabinete, llevó 4.000 test serológicos, Cambu, para vos que pediste. La verdad a mí me llamó la atención que fueran tan pocos. Mandaron 4.000 test, tiene más de 1.000 contagios. Es una provincia, Chaco, y sobre todo el ámbito de resistencia que ha tenido circulación comunitaria desde el primer día y que no ha encontrado la forma de controlarlo. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque tuvo un foco muy importante en el Hospital Perrando. Los médicos han sufrido, como en pocos lugares, el avance del coronavirus. Hoy fue Cafiero, planteó que va a bajar fondos de Nación. Fue Carla Bisotti, una especialista, tal vez la mejor del gobierno, ¿no? En ese sentido, para asistir sanitariamente. La gran pregunta es ¿por qué recién ahora? Me parece que tiene que ver con que el gobierno, lamentablemente, miró mucho al AMBA y se olvidó que tenía un problemón ahí, o tal vez por obediencia o alineamiento partidario con Jorge Coqui Capitanich, que es uno de los gobernadores que mejor se lleva con Alberto Fernández. Tal vez confiaron demasiado en su gestión, ¿no? Bien, bueno, ahí estamos viendo, hay 61 muertos y 1.008 casos en el Chaco, ¿no? Y de aquella famosa circulación comunitaria de la del casamiento, ¿no? Aquella mujer con su hija que van a un casamiento, un cumpleaños, no recuerdo. Y después en el hospital con el mate, claro. y después pero además fue más de 100 personal sanitario infectado. El contagio, además fue una digamos, el gestión. personal sanitario, el contagio del personal sanitario en Chaco es realmente catastrófico, digamos. Están muy al borde de no poder atender a la gente. No, y la gestión sanitaria del gobernador Capitanich abrió, cerró. fue poco menos que pésima. Hizo actos, hizo cosas en medio de la cuarentena, en medio de la cuarentena. Sin barbijo, Y además con Chaco desde el comienzo como una de las zonas peligrosas, porque había mucho contagio. Totalmente. Pequeña pausa y repasamos con Felipe Miguel qué pasa a partir de mañana con los paseos, con las salidas recreacionales y el lunes con algunos comercios. Felipe, mañana y domingo salidas recreacionales, ¿cómo funcionan en la capital? Mañana y domingo se amplía las salidas recreativas para los menores de 16 años, hasta 15 años inclusive. Van a poder salir los 2 días, 1 hora cada día, acompañados por los adultos. Bien, en la proximidad, ¿no? Sí, son salidas así en la proximidad de cada una de sus casas. Bien. Sí. Y a partir del lunes se amplía también los locales comerciales a indumentaria y calzado, también de cercanía, en los segmentos donde no está habilitado o no estaba habilitado para los locales comerciales que ya estaban funcionando de otros rubros, tampoco van a poder funcionar para indumentaria y calzado. Y también a partir del lunes... La de salir a correr. Dame un segundo porque es muy importante repasarlo porque tiene características. Tras la pausa te contamos si querés salir a correr o caminar en la ciudad de Buenos Aires. El lunes desde las 20 hasta las 8, ¿qué puedo hacer de actividad física? Se puede hacer actividad física, puede ser correr, puede ser andar en bicicleta, puede ser caminar también, o hacer algún tipo de ejercicio. Las postas aeróbicas van a seguir cerradas, las que están en el espacio público, pero cada uno de nosotros va a poder hacer en los lugares del espacio público habilitado cualquiera de estos ejercicios. ¿Con cubreboca? En la medida que la actividad deportiva y la exigencia deportiva no sea mayor, es preferible usar el tapaboca. Pero en la medida que el tapaboca no sea conveniente, no es obligatorio el uso. Gracias, Felipe, muy amable. Mariano, un placer. Gracias, señores, ha sido un gusto verlos esta noche. Vuelvan el lunes. Soy Luis Novarecio, esto es Animales 2020. Nos vemos la semana que viene.